vamos a empezar con la siguiente ponencia. Vamos a hablar del fuego al nitrógeno líquido. Lucas nos dirá a qué se refiere con ello. Contaros que Lucas empezó su formación como cocinero en el restaurante Charolés en el año 92, pasando posteriormente a estudiar en la escuela de Luis Irizar de San Sebastián. Fundó su primera empresa en el año 96, Paco Pastel, de la que actualmente continúa desarrollando las tareas de diseño, producción, formación de equipos de trabajo, gestión de compras y otras derivadas de su cargo como propietario. Simultáneamente ha creado y dirigido el proyecto del restaurante amesestudio.com, que está también aquí ubicado en San Lorenzo del Escorial. Además de todo esto, él asesora a otras empresas e imparte clases de maestro cocinero, tanto en empresas como particulares y otras organizaciones, y realiza diversas ponencias, bastantes ponencias. Hoy no os puedo decir de qué nos va a hablar, porque es que sinceramente lo de la ciencia en la gastronomía me tiene un poco despistada, así es que prefiero que sea él el que lo diga directamente. Muchas gracias, Lucas. Bueno, pues nada, primero dar las gracias al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, a Ateneo, a Madrid Foro Empresarial por hacer fuerza y promover este evento. Y bueno, yo simplemente vengo a contaros los movimientos gastronómicos que he oído en la historia. O sea, y la conferencia se llama Del fuego al nitrógeno líquido. Es muy fácil. Es tan sencillo como que desde que encontramos el fuego, el ser humano empieza a conservar alimentos. Y ya no solo a conservarlos, sino a cocerlos y a cocinarlos, básicamente, por supuesto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al cocinarlos, las digestiones son más agradables. Entra un abanico mucho más amplio de alimentos, ya que le quitamos las toxinas a muchos de ellos. Entonces, ¿qué significa para la humanidad alimentarse? Es evolución, es la máxima evolución que hemos tenido. A partir de ahí, la fuerza que tiene el fuego, ya no solo para alimentarnos mejor, sino llevarnos a poder pensar, porque claro, nace el fuego, conservamos alimentos, pero luego llegan los asentamientos y nos asentamos. Y cogemos localizaciones donde hay agua, caza y llega la agricultura. ¿Qué pasa? El ser humano es muy inquieto, se aburre bastante y quiere seguir creciendo, quiere seguir desarrollándose. ¿Y qué es lo que sucede? Que empieza a pensar, como decía Marta, imitación. Cocinamos, vemos cocinar y volvemos a pensar. Nos alimentamos mejor, tenemos más tiempo. Siguiente pregunta. ¿Y si estos alimentos que saben tan mal los damos un toque sabroso? Y a partir de ahí empezamos a seguir evolucionando en la alquimia, en la gastronomía, en la cultura, en la sociedad. Hoy hemos comido foie gras en casa de un amigo de Carlos, ¿no? ¿Sabéis cuándo se hizo por primera vez el foie gras? 5.000 años antes de Jesucristo. Los egipcios. Es el gran asentamiento en el sentido de pirámide jerárquica, donde ya se profesionalizan cocineros, pasteleros, artesanos del cuero, agricultura a gran escala. O sea, si pensáis que hace 5.000 años antes de Jesucristo ya teníamos técnicas avanzadas para conseguir el mejor foie de oca que os podáis imaginar, ¿qué es lo que ha sucedido hasta llegar aquí? Es decir, tenemos que empezar a plantearnos cómo hemos ido poco a poco destruyendo diferentes culturas, arrasando diferentes tratados desde entonces. Pero llega la siguiente colonización, los romanos. Ellos ya se preocupan de empezar ya no solo a narrar los unos a los otros, sino a documentarlo, porque anteriormente lo documentado se tendría que quemar y a destruir. Los romanos se preocuparon muy bien de que sus tratados estuviesen y se mantuviesen estables. A día de hoy el primer tratado occidental que mantenemos es el Apicium. Un siglo antes de Jesucristo ya había un libro escrito donde estaban por apartados la volatería, la caza, las verduras,
pero le faltaba algo. Le faltaban las técnicas y le faltaban las cantidades. Entonces no éramos ciencia todavía en la cocina. Pero ese tratado, si veis sus platos y sus brigadas de trabajo, podría decir que eran no totalmente tan profesionales como ahora, pero sí muy profesionales. Esa revolución romana, que viene dada por su aristocracia, por el desarrollo primario de alimentación y por el desarrollo del crecimiento personal. O sea, ya se empezaba a plantear el gusto, los sabores, las combinaciones, la globalización del producto. O sea, en Amex Studio creamos un plato para el menú anterior, que era el pato apicius. Ya era un plato globalizado, ya tenía dátiles de Egipto, tenía mentas. O sea, la cocina, ¿vamos a llegar a la luna? No creo, vamos. Pero sí que vamos a establecer bases fuertes a partir de ese primer tratado del apicio. Bueno, pasamos al siguiente movimiento bastante fuerte, el mundo mozárabe. Propietario de Paco Pastel, desarrollador de la cultura de la pastelería en de Escorial, con creces, se nos reproduce, se nos copia, de lo cual estamos súper orgullosos. O sea, si narramos nuestras historias, es para que el que venga detrás, por favor, las mejore. O sea, hemos pasado los cocineros de esconder nuestro recetario a transmitir nuestro pequeño conocimiento para que el que venga detrás lo transmita y lo mejora. Eso es Paco Pastel. ¿Qué hacen los árabes? Los tratamientos de los frutos secos, mazapanes, el croissant, dicen que es francés, mentira. Es árabe. Y así sucesivamente un montón de productos. De ahí pasamos a nuestra gran conquista. Las Américas. Como siempre, parece que no, pero los españoles somos grandes pioneros en general de las artes y de las culturas. ¿Qué sucede al llegar a las Américas? Introducimos grandes variedades de producto autóctono suyo que nosotros no teníamos ni idea que existía. Al llegar, al ser nosotros los conquistadores, nuestros agricultores, nuestros artesanos, cocineros, alquimistas, fueron los primeros que pudieron poner en marcha todo este producto. Y lo incluyeron en sus dietas, lo incluyeron en la corte y en los platos. Fue la gran revolución occidental del momento. O sea, España abastecía a toda Europa de alimentos que no se tenían ni idea que se conocían. Y a partir de ahí empezamos a pensar la dietética. Ya teníamos conciencia del gusto, del producto, de las técnicas, del uso del fuego. Y empezamos a pensar en la dietética, en una escala de aquellos momentos. Pasaron de comerse 2 jabalíes a comerse 1,5. Bueno, ya era un pensamiento, ya estaba ahí. Esa gran revolución lo que nos da es a seguir siendo capaces de dar el paso de poder empezar a combinar los alimentos por su digestión, por su gusto, y ir creciendo en combinaciones de sabores. O sea, fue impresionante la revolución que nos trajo el poder traer estos productos a Europa y tener el conocimiento de su uso y de su técnica. De ahí pasamos al siguiente gran movimiento que ha sido fundamental y que ha sido lo que establece que el cocinero sea una persona socioculturalmente respetada, no admirada, sino respetada, con la que se cuenta, con la que se convive con él, con un respeto importante. La nouvelle cuisine francesa. Había un personaje, se llamó Escoffier, a principios del siglo XX, que destruyó todas las bases de cocina francesa. Por su conocimiento, él estaba totalmente convencido de que había que bajar los grandes contenidos de grasa, que había que bajar los grandes contenidos de azúcares, que habría que bajar las cocciones. Toda Francia se le vino encima. ¿Qué pasó? En 2 décadas se estableció su cocina. Esos 10 mandamientos de la nouvelle cuisine. No cocerás mucho los alimentos, trabajarás con honestidad, serás creativo. Hablamos del Carton hace un momento. Él es el fundador de los Carton, que ahora mismo conocemos como los hoteles Carton a nivel mundial.
Él fue el que fundó las grandes estrategias dentro del mundo de la cocina, dentro de los talleres de artesanía como profesión. El que saca al cocinero a la sala y el que proclama que es sociocultural, que tiene un valor añadido. A mí me da mucha envidia los artesanos franceses, porque tienen unos recursos estupendos y los saben explotar y se unen en grupo y los potencian entre ellos mismos. Llegan movimientos como el kilómetro cero, como el slow food en Italia, y él es el que reivindica ante toda una sociedad que tiene capacidad para darle la vuelta. Se cree en él. El Estado francés en ese momento, en 2 décadas, lo establece, lo estipula, y es el movimiento más importante del siglo XX. A través de sus conocimientos, por el desarrollo básico, es decir, de acopio, reproducción de sus trabajos y el buen hacer, grandes cocineros como Marc Peyrat, Pierre Garnier, los ponen, los llevan hasta el límite de su mejora. Y aparece un vasco, Luis Iriza, con Paul Bocuse, gran discípulo de Escoffier. Y llega lo que fue el movimiento de la Nouvelle Cuisine vasca, lo que ahora conocemos como la Nouvelle Cuisine vasco-francesa. Empiezan a abrir los talleres, a crear escuelas de cocina, a transmitir los desarrollos, a cambiar opiniones, a hacer grupo fuerte. Sus discípulos, Arzac, Subijana, Berasategui, Arquiñano, son movimientos muy potentes que han dado mucha cultura, mucha fuerza al pueblo vasco. Y han sabido transmitirla entre ellos, y creo que esa deuda la tenemos aquí en Madrid. Creo que tenemos el mejor movimiento de gastronomía que ha pasado en la historia de Madrid, y a día de hoy necesitamos ese apoyo de unión y de fortaleza entre nosotros mismos e instituciones que luchen por esto. Bueno, pasa la Nouvelle Cuisine y se exprime hasta el límite. Y llega pues, el momento que me tocó vivir a mí, el modernismo. El modernismo es donde une la ciencia con la gastronomía. Pasamos de contar historias a que esas historias sean certificadas, a poder llevar la cocina a la matemática, a la neurociencia, y llega el pensamiento creativo en la gastronomía, el cerebro creativo, el paladar creativo, el archivo sensorial del cerebro en la cocina. A ver cómo nos comemos esto, ¿vale? Es decir, es muy fácil. El cerebro, desde que nace, recoge toda la información a su alrededor. Está claro que la cocina es un gran influyente. Necesitamos estímulos que nos vayan dando calidad de vida, y a nivel sensorial necesitamos estímulos muy importantes. La cocina es uno de ellos. ¿Cómo conseguimos que nuestro cerebro sea sensorial gastronómico? Educando el paladar. ¿Dónde educamos el paladar? En la escuela. ¿Dónde nos tenemos que involucrar? Inicialmente en las escuelas. De ahí podemos hacer pequeños juegos en casa. ¿A qué sabe esto? Lo hacíamos durante la comida. ¿Por qué tiene este punto de jugosidad? Y el modernismo se establece. Se establece con unas bases técnicas brutales, con una honestidad de producto bestial, que a día de hoy está sin comprender, ¿eh? O sea, hablamos de restaurantes modernistas y en España puede haber un 3% de restaurantes. Se habla de muchas estrellas, se habla de muchos programas, pero a día de hoy el modernismo todavía no se ha comprendido. No se ha comprendido en el sentido de que no hemos tenido tiempo para adaptarnos a él. Es decir, tenemos que ser más consecuentes con lo que comemos, cómo lo comemos y sobre todo pensar comiendo. Lo que ha dicho Marta, mi compañera, es importantísimo. O sea, la industria de alimentación, que es llamada ciencia de la alimentación, se empezó a proclamar a nivel de la cocina en los años 60. Pero la ciencia de la alimentación lleva en la gran industria más de un siglo. Y ellos está claro el apartado que quieren y que han querido explotar, que es un desarrollo mercantil importante, cosa con la que podemos estar de acuerdo. Y cada día vamos mejorando esos procesos, esas quintas gamas donde entra la pasteurización, donde entran productos de origen
naturales y buen cuidados y bien alimentados. Entonces, el momento del modernismo está basado en conocer el producto, valorar el producto y que nosotros como cocineros seamos meros transmisores de conseguir trabajar vuestras emociones en todos los sentidos, es decir, visuales, artísticas, sensoriales, auditivas. Hablamos ahora, todo el mundo habla de cocina como si hablase de fútbol, parece que todos sabemos de cocina. Realmente de cocina sabe muy poca gente. Y realmente que tenga conocimiento de causa, lo que está diciendo dentro del mundo gastronómico, yo creo que me voy a morir, no voy a tener ni idea. Es un infinito. O sea, cada país, cada cultura va hacia un desarrollo a la par y nosotros no podemos olvidar el que estamos viviendo. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que valorar a nuestros artesanos y tenemos que empezar por hacerlo donde nosotros tenemos nuestro origen. Y para llegar a ese movimiento cultural va a depender muy mucho de que realmente nos hagamos la pregunta de si somos lo que comemos, que tenemos la respuesta en un país enfrente que se llama Estados Unidos, donde la población tiene un 60 y tantos % de obesidad. O sea, la respuesta ya la tenemos. Tenemos no que hacer una cruzada contra la cocina, o la cocina rápida, o la mala cocina, sino tenemos que empezar a trabajar nosotros mismos con honestidad el qué comemos, porque es lo que vamos a ser en un futuro. Porque es el pequeño legado que vamos a dejar a los que vienen detrás. Eso es una de las grandes reglas de la cocina modernista. No es el chef mediático que se la lleva por su cara bonita, sino es un compromiso diario, es una forma de vida. En todos los lugares estamos trabajando en pro de poder dejar pequeñas semillas para intentar ser comprendidos, porque es muy difícil. La cocina modernista no da dinero, cambia peras por manzanas. Es difícil vivir en un restaurante donde trabajas con el producto de alta calidad, cambian los conceptos, ya lo caro no es lo bueno, sino lo saludable es lo bueno. El crear una emoción es más importante que una retribución económica. ¿Cómo se lo explicas a esta sociedad? Por eso los franceses se percataron muy mucho. O sea, mi compañero está dando el taller de Chiqui Chef y le he visto con un anagrama de Cordon Bleu. Bueno, el Cordon Bleu, en Lyon, hace ya 80 años, fue una institución que ha desarrollado su máximo exponente en su cultura, en este caso gastronómica. Creo que tenemos ejemplos muy cercanos como para poderlo potenciar en este Madrid de hoy, que está viviendo su mejor momento, como he dicho antes. Bueno, pasando al último movimiento, que ya, los que estéis fuera del mercado de la profesión de la gastronomía, creo que es casi imposible de que lo podamos entender. Yo creo que se entenderá dentro de 100 años. La vanguardia, la cocina molecular. La cocina molecular ya sí que es una ciencia exacta de trabajar en laboratorios. Pasamos de los talleres de cocina, donde hay fritos, olemos a carne, olemos a verduras, o sea, se crean realmente talleres de joyería comestible. Claro, eso al público no nos llega, es muy difícil. O sea, ¿quién va al Factac o al Noma? 500 € el cubierto. O sea, es decir, ¿cómo podemos combinar esto y transmitir al público mayoritario que dejamos de comer, de alimentarnos básicamente para alimentar nuestro alma en vez de alimentarnos fisiológicamente? ¿Cómo se puede explicar esto? O sea, es muy complejo, es una cuestión en la que tienen que pasar unos cuantos años que haya una potenciación de estos movimientos gastronómicos que han sido realmente continuos, uno detrás de otro, que van a una velocidad atroz para que se pueda comprender. Es muy fácil. Abrir los poros, dejaros llevar, no tengáis los ojos cerrados a los nuevos movimientos. Sí es cierto que en los nuevos movimientos hay muy malas copias, hay malos desarrollos, pero hay muy buenos desarrollos.
La cocina molecular nos ha dado una dimensión diferente. Los cocineros ya no se queman, se cortan, pero se cortan con bisturís. O sea, el nitrógeno líquido, lo que antes necesitábamos enfriar a baja temperatura un helado que tardábamos a lo mejor 2 horas, ahora yo te pongo una gota de nitrógeno líquido en tu café, tú lo remueves en la sala y te haces tu propio helado de café. Es decir, este movimiento de la cocina molecular, que es el último paso que ha dado la humanidad hacia la cocina, junto con la ciencia, creo que vamos a tardar en entenderlo, pero creo que es muy importante que nos basemos en las bases iniciales. Conservación del medio, conservación de los artesanos, de la localización, ser honestos y trabajar en grupos, trabajar en equipos, compartir, transmitir, y el último movimiento de la cocina son sensaciones y emociones. Espero que os haya dado algún clic para que os llevéis a casa y lo meditéis, y si tenéis alguna pregunta, este es el momento. Muchas gracias.